Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues ellos eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, dice, el Señor Jesús vio a otros dos hombres, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en el bote con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron el bote, dejaron a su papá y siguieron a Jesús. Y Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y toda dolencia. En la Reina Valera, en el Evangelio Mateo, capítulo 4, dice la palabra lo mismo, pero quiero leerla también acá. Recién la leí en Palabra de Dios para Todos. Dice en la Reina Valera que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba las redes, y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca, a su padre, y le siguieron. Vamos a orar. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en nuestra alma, que discierne nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque la palabra que tú envías a nuestro corazón tiene un propósito para el cual tú la envías y hará la tarea, el trabajo, aquella que tú mandas a hacer con tu palabra. Y dice tu palabra en Isaías 55 que no volverá a ti vacía. Y Señor, esta palabra que hemos leído hoy, queremos que llegue a nuestro corazón y trabaje en nuestras vidas, de modo que logre el propósito para el cual tú los estás enviando a nuestro corazón en esta tarde. Pedimos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hoy una serie de mensajes, o 3 mensajes, que tienen que ver con el llamado de Jesús. Jesús ha llamado a sus discípulos y los ha llamado para ser sus discípulos. Y cuando Él les llama, le dice: haré de ustedes pescadores de hombres. El primer llamado de Dios es llamar a ser pescadores. El segundo llamado que veremos el domingo que viene es el llamado a ser reproductores. Y el tercer llamado que veremos de acá al tercer domingo es a ser como Cristo, a ser imitadores de Cristo. Dios nos ha llamado para estas 3 cosas. Y hoy vamos a ver este primer llamado, el llamado a ser pescadores de hombres. Y el título que puse a este mensaje es: un llamado transformador para una misión radical.
un llamado transformador para una misión radical. Usted sabe que, y hemos compartido la gran comisión que dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, que Dios nos está enviando a predicar el Evangelio. Como dice Marcos, que debemos ir y predicar la palabra a todas las naciones, predicar el Evangelio. Y antes de entrar en este mensaje, yo quisiera hacer un llamado especial a nuestra atención a una palabra que utiliza aquí, que son las redes. Las redes. Y las redes tiene para mí en esto y en este tiempo un mensaje especial. Dice en el versículo que hemos leído, si yo no recuerdo mal, el versículo 18, ¿qué hacía Simón, Pedro y su hermano Andrés? Echaban la red al mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y este es el primer punto, ¿no? La red era el elemento de trabajo para los pescadores. Y ellos echaban su red en el mar y atraían los pescados. Pero ocurre que no habían pescado nada en ese tiempo. A pesar de haber echado sus redes, no pescaron y llegaron a la orilla quizás desilusionados, como muchos de nosotros llegamos a Jesús, dolidos, heridos, desilusionados. Y Jesús le dice que traigan la barca porque Él se sube a la barca a predicar, a enseñar a toda la gente. Y después que Jesús enseña a toda la gente, les dice, ahora vayan y tiren la red hacia la derecha. Y acá hay otra cosa importante. Ellos tiraron la red porque eran pescadores profesionales, podemos decir, porque era su profesión. Pero en una noche de trabajo no habían conseguido nada. Ahora, a la orden de Jesús, van a echar la red, aún quejándose, porque ellos dicen, toda la noche estuvimos, ¿cómo vamos a echar ahora la red y vamos a pescar? Porque quizás los pescadores saben que de noche se pesca mejor que de día. Y dicen, ya amanecía, y Dios le dice, tira las redes ahí. Y ellos fueron, obedecieron, tiraron su red. Y recogieron tanto que no podían traer la red de tantos peces, ¿verdad? Y esto es lo primero que aprendo con esto, porque uno llega a Jesús vacío, Dios nos bendice y tenemos abundancia, como estos pescadores traían la red abundante. Muchos hemos pedido trabajo a Dios, Dios nos dio trabajo y después de tener trabajo dejamos de venir a la iglesia, dejamos de buscar a Jesús porque ya obtuvimos lo que queríamos. O algunos enfermos vienen, piden a Dios, Dios los sana y después de un tiempo ellos dejan, ¿no? Y en esto de la red me parece a mí que tiene mucho que ver con eso. Y ellos traían su red llena de peces y cuando se dieron cuenta que era Jesús el que estaba allí, ellos dicen que dejaron todo y se siguieron a Jesús. Ahora, el otro pasaje que me interesa de las redes es lo que estaba haciendo Jacobo y su hermano en el versículo 21. ¿Qué estaba haciendo Santiago y su hermano Juan? Estaban remendando sus redes. Esta palabra remendar
es muy especial, porque es la palabra que se utiliza para reconciliación. Cuando estudiamos en Corintios el ministerio de la reconciliación, la palabra en griego es la misma palabra que se utiliza acá para remendar, catartizo. Y entonces uno piensa y dice, claro, es que reconciliar, el ministerio de la reconciliación es el ministerio de la reconstrucción. Cuando hay diferencias, problemas, cuando hay enemistades, cuando uno tiene que buscar la reconciliación, lo que está haciendo es remendando, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver porque ellos estaban remendando sus redes, estaban reconstruyendo esas redes. ¿Qué pasa cuando uno va a pescar con las redes rotas? Porque todos los peces que puede pescar se les va por donde está roto, ¿verdad? Y entonces es necesario que remendar esa red, remendarla. Y remendar es reconciliación. Y es la primera reconciliación que uno tiene es con el Señor. Porque cuando uno viene a Jesús, se reconcilia con Él, restaura su relación con Él. Su red que estaba rota es reconstruida. Y cuando nosotros hemos reconstruido nuestra relación con el Señor y estamos bien con Él, empezamos a estar bien con nuestros hermanos, con la familia, porque ya hemos sido reconciliados y tenemos ese ministerio de la reconciliación. ¿Y qué tiene que ver esto con pescar hombres? Me pregunto, ¿por qué en este tiempo los cristianos no pescan personas? ¿Por qué mi vida, la vida de los cristianos pasa un año, un mes, hasta a veces más de 2 años y no hemos alcanzado a uno para Cristo? Usted piense en su vida cristiana. Piense cuántos años de creyente tiene. Piense a cuántas personas que no conocen a Cristo usted alcanzó para traerlos a Cristo. Y uno se pregunta por qué. Y muchas veces buscamos excusas para eso. Y es un tema que a mí me llena porque oro, hablo, charlo de este tema. Estuve esta semana hablando con un hermano de otra iglesia y entre medio que charlábamos me dice, ¿por qué en las iglesias no se evangeliza? Y él dice, voy a una iglesia, bueno, hay oración, liberación, oración por sanidad, buena alabanza, y a veces estamos media hora, 1 hora alabando a Dios, buscando la manifestación del Espíritu, pero no hay evangelismo, no hay evangelismo. Y podemos organizar una campaña evangelística y salir a evangelizar. Pero si no hemos recogido nada en nuestra red, nos tiene que llevar a pensar qué está pasando, por qué razón. Y para mí la razón está acá. Dice que Juan y su hermano Santiago estaban remendando redes. Quizás lo que nos está faltando en este tiempo es que nosotros podamos remendar nuestra red con el Señor. Es que podamos estar en sintonía con Él, de tal modo
que cuando nosotros estemos al frente de alguien hablando, sea Cristo quien se pueda estar manifestando en nuestras vidas. Y como dice la palabra, somos cartas abiertas y el mundo está leyendo esa carta. ¿Qué está leyendo en mí? ¿De qué manera los estoy atrayendo? ¿De qué manera los estoy atrapando? Como una red atrapa al pescado y lo trae a orilla. Ahora, pensando en eso, vamos al llamado transformador para una misión radical. Dice la palabra en el versículo 18, cuando Jesús caminaba, vio dos hermanos, estaban lanzando la red para pescar, pues eran pescadores, y Jesús les dijo, síganme, síganme. Ahora, yo quiero que usted se ponga dentro de estos personajes. Mire usted, siéntase que está allí pescando, que está tirando las redes en su vida, está trabajando, no sé en qué está trabajando, es que está haciendo algo en lo que está invirtiendo su tiempo, su vida, es un profesional, no sé, un comerciante, está estudiando, está ocupado en algo, usted está echando sus redes. Y Jesús lo llama y le dice, ven, sígueme. Y este es uno de los mensajes que ya hemos predicado. Cuando Jesús dice, síganme, ¿verdad? No voy a volver otra vez ahí, pero lo que Jesús está diciendo es, está llamando, los está llamando en pos de Él. Es un llamado personal, es un llamado con nombre y apellido. Es un llamado cercano, porque Jesús se está acercando allí a Pedro, a su hermano Andrés, lo está mirando a Luis, a Juan, lo está mirando a cada uno de nosotros y le dice, ven. Y cuando nos llama, nos mira, nos ama. Él le entrega su vida por nosotros. Él nos salva y Él nos llama y nos dice, ven, sígueme. Es decir, que el primer llamado transformador de Jesús es venir en pos de Él, es decir, venir a Él. Y cuando nosotros venimos a Él y nos dejamos en sus manos, Él empieza a restaurar nuestra vida. Él empieza a sanar nuestras dolencias. Él empieza a sacar todas aquellas asperezas que hacen que el mundo y la gente no pueda relacionarse con nosotros. Entonces, Él nos está llamando para estar con Él. Ese es el primer llamado transformador de Dios. Y una vez que nosotros aprendemos a estar con Él, Él nos dice, haré de ustedes pescadores de hombres. Es decir, la transformación se produce en que ya no invertimos nuestra vida en cosas de este mundo. Es que ya no invertimos en salir y tirar la red de modo que la traigamos lleno de peces y engordemos nuestro granero y empecemos a tener abundancia, sino que ahora Él nos dice, les haré a ustedes pescadores de hombres. Es una transformación radical. El que viene a Jesús cambia su vida, cambia su perspectiva. Ya no está mirando como mirábamos antes de conocer a Jesús. Ahora empezamos a mirar a la gente en su destino eterno. Y ya nos duele que la gente se vaya al infierno. Y entonces queremos que ellos lleguen a Jesús. Y Jesús nos llama a nosotros, les haré, dice la palabra. Les haré quiere decir, les transformaré en pescadores de hombres. Ya no serán profesionales en pescar peces en el mar. Ahora serán profesionales en pescar personas atraídas al reino de Dios. Y entonces la pregunta que yo me hago es, en tanto tiempo que yo pasé como creyente,
escuché ese llamado de Dios. Obedecí al Señor dejando todo y viniendo a sus pies para aprender de Él, para ser como Él y para que Él me transforme a mí en un pescador de hombres. Y salir con esta idea en la cabeza. Uno para Cristo. Uno. No salgamos pensando que transformamos el mundo. No salgamos pensando que vamos a ganar Córdoba para Cristo. Salimos pensando que vamos a traer uno para Cristo. Porque al traer uno para Cristo, estoy empezando a ver que mi red está sana. Pero cuando pasan los días, las semanas, los meses, y no he traído uno a Cristo, tengo que pensar que mi red está rota. Hay algo que no atrae, hay algo que no contiene. Los peces se están yendo. No lo puedo atraer. Entonces es necesario que empiece a mirar y diga, a ver, ¿qué está pasando? Puedo estar predicando, puedo tener ministerio, puedo estar alabando, puedo estar siendo líder, puedo estar siendo el pastor de la iglesia, pero si no traigo uno para Cristo, mi red está rota. No estoy conteniendo, no estoy trayendo. Y es importante entonces que yo piense que el llamado de Dios es un llamado transformador para una misión radical. Y esa misión radical es transformar un lenguaje cotidiano, pescar peces a pescar hombres. Es decir, le da un sentido espiritual. A ese llamado, a esa transformación es el llamado a una misión especial, a una misión radical. Por eso tiene un sentido espiritual. Dios me está llamando para estar con Él y para ser pescadores de hombres. Y es importante que yo salga esta noche de acá pensando y diciendo, Señor me ha llamado, y ese llamado es un llamado transformador, pero para una misión radical. Y para que yo pueda cumplir con esa misión es necesario que yo empiece a remendar mis redes. Empiece a remendar mis redes. Y tengo que empezar a remendar mis redes de la oración. Porque sin oración, y lo decíamos el viernes en la vigilia, no hay poder. No hay poder. Podemos tener la armadura espiritual, pero sin oración, sin ese motor que arranca, esa armadura le falta poder. Entonces, hay un llamado especial y hay una misión radical, y esa misión es ser pescadores de hombres. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Dios los llamó? Dice la palabra que ellos al instante, inmediatamente dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Inmediatamente. Y cuando llama a Juan y a Zebedeo, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, ellos también, dice la palabra, que al instante dejaron la barca a sus padres y le siguieron. Al instante dejaron atrás las cosas conocidas. Al instante dejaron las cosas que nos atrapan. Al instante dejaron las cosas que nos entretienen. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no estamos interesados en tener reuniones de grupo pequeño? ¿Por qué no estamos pensando en ver cómo puedo llevarle la palabra o entregarle la palabra a un amigo, estar orando? El viernes hicimos algo muy interesante en la vigilia. Y les decía, estábamos orando con expectativa. Y les invité a orar con expectativa. Es decir, oren
tratando de esperar con expectativa lo que Dios va a hacer. ¿Y qué hicimos? Pusimos 3 nombres, ¿verdad? O sea, un nombre es el mío. El segundo es un hermano en Cristo que no vino a la vigilia. Y el tercer nombre es alguien que todavía no conoce a Cristo y que yo quiero que conozca a Cristo. Y doblamos los papeles y nos intercambiamos los papeles. Quiere decir que ahora estamos orando por alguien que no conoce a Cristo. Y estoy cada domingo llegando acá, desde anoche, mirando con expectativa que Dios traiga a esa persona por la cual estamos orando. Y si lo veo, gracias Señor, porque los has traído. No estaban en la vigilia, ahora están acá. No estaban nunca en la iglesia, pero estábamos orando por él y ahora están acá. Entonces, es las redes que estaba rota y que empezamos a remendar. Y cuando esas redes están sanas, empiezan a contener. Usted escuchó muchas veces esta frase. Vienen a la iglesia, aceptan a Jesús, están en la iglesia y se van por la otra puerta, ¿verdad? Así como entraron, se fueron, pero porque no pudimos contenerlos. Y cuando uno piensa que no pudimos contenerlos es porque por algún lugar se están escapando, ¿verdad? Y eso tiene que hacernos pensar en cuál es la red que se está rompiendo, en qué parte, dónde hay que atar, dónde hay que hacer un nudo para que esa red pueda contener. Entonces decíamos que los discípulos, ¿qué hicieron cuando Jesús los llamó para que estén con él y los llamó para ser pescadores de hombres? Ellos al instante, dice, dejaron las redes, dejaron las cosas en las cuales estaban ocupados. Y acá cuando leemos en los otros 2 discípulos, en Santiago y Juan, dice que ellos dejaron a la barca y dejaron a sus padres. Es tiempo que nosotros como discípulos empecemos a pensar qué cosas son las que Dios me está pidiendo dejar. Porque si Dios me está pidiendo dejar algunas cosas para que yo pueda transformarme en su discípulo y en un ganador de almas, es necesario que yo al instante lo deje. No lo piense, lo deje. Porque Él es fiel para darme mucho más de lo que yo estoy dejando. Él es fiel para sostenerme. Entonces es necesario que yo pueda dejar aquellas cosas que me impiden poder seguir a Jesús. Ellos lo hicieron al instante. Dejaron sus redes, dejaron su seguridad, dejaron la familia que les atrapaba y que no les dejaba seguir a Jesús, el barco, la barca, las redes, el trabajo. Es decir, al instante, ellos miraron a Jesús y vinieron a Él. Ellos se entregaron a Jesús. Jesús los llamó y ellos se entregaron a Jesús. Y Jesús vino a ser prioridad en sus vidas. Prioridad en sus vidas. Que cuando yo vivo cada día con Jesús mi prioridad y busco su presencia y mi entrega es total, Él va a transformarme en un pescador de hombres. Como lo hizo con Pedro, con Andrés, con Santiago, con Juan. Ahora uno dice, no, bueno, en los tiempos jóvenes era cuando eran evangelizadores, etcétera, no. Juan ya tenía 100 años y estaba en la isla de Patmos y seguía siendo un pescador de hombres. Seguía sirviendo a Jesús con la misma fuerza, atrayendo a las personas a Jesús.
los discípulos al instante dejaron y le siguieron. Dios nos llama. Dice la palabra, Dios nos llama hoy. Él no requiere que seamos perfectos. Él solo requiere que seamos obedientes. Si escuchamos que Él nos llama, vengamos a su presencia. Entreguémonos al Señor y empecemos a mirar nuestras redes para que Él empiece a transformarnos en esos hombres ganadores de alma. Él nos llama, pero no está buscando sabiduría humana. Él está buscando dependencia de Dios. No es lo que yo voy a decir, no es lo que yo voy a argumentar con otra persona. Es lo que Él va a poner en mis labios. Es la palabra justa, precisa, que necesita escuchar una persona, porque llega a su corazón la palabra. Él hará en mí la obra de transformarme en un pescador de hombres. Debo salir pensando que Dios usa lo cotidiano para fines eternos. Puedo estar vendiendo, puedo estar comprando, puedo estar pasando por un peaje, puedo estar pagando en el banco, y cada situación es una situación que Dios pone para poder atraer, atrapar a alguien para llevarlo a los pies de Cristo. Yo me asombro, ya lo dije creo, pero íbamos con los maestros de CPI a Mendoza, cruzamos el peaje, yo paro el auto porque iba manejando, iba dos hermanos de Estados Unidos, un paraguayo y otro hermano de acá de Córdoba, así que paramos en el peaje, yo saco el dinero para pagar el peaje y de la ventana de atrás baja la ventana el hermano que iba allí y saca un folleto y le dice a la persona que me estaba cobrando, Dios te ama. Yo vi ahí una red sana, estaba atrapando un pez, porque la persona empezó a abrir su corazón y empezó a hablar y a decirle, y su marido que le pega y que necesita y esto y lo otro, y nosotros teníamos que pasar el peaje, ya venía gente también atrás, pero fue suficiente. Saqué un folleto que tengo siempre ahí en el auto, con el teléfono, con todo, le dije, llame, que vamos a atenderla, vamos a orar por usted. Y le dejé el teléfono, el folleto para que pueda leer. Dios hace de lo cotidiano algo especial para que sea eterno y nos utiliza para eso. Pero nosotros, en vez de estar haciendo eso, estamos perdiendo nuestro tiempo en traer esa red llena de peces a la orilla. Estamos gastando nuestra fuerza en eso, mientras que lo que hizo Pedro fue, dejó todo y siguió a Jesús, porque sabía que eso era su llamado, ¿no? ¿Qué cosas nos impiden seguir a Jesús? ¿Qué cosas nos impiden ser obediente con Jesús? ¿Qué cosas nos impiden estar en comunión con nuestros hermanos? ¿Qué cosas nos impiden ser parte de un grupo pequeño? ¿Qué cosas nos impiden entregar un folleto, hablar a alguien de Cristo? Podemos decir, no sé qué decir, no sé cómo predicar, o nunca me enseñaron, pero nada de eso vale, nada de eso vale, porque simplemente cuando yo estoy en la presencia de Dios orando, pidiendo que Él intervenga, llevando un folletito que tiene el mensaje y con mucho amor y con mucha oración dárselo a alguien y diciendo Dios te ama, es suficiente.
para que Dios haga la obra. No hay más. Pero eso es porque mi red está sana. Muchas veces lo que nos está faltando es sanar, es tener esa red sana. Por eso insisto, ¿cómo está tu red? Si en años no hemos atrapado a nadie, y atrapado digo no con engaño, con nada, sino atraído a los pies de Cristo a alguien, es porque mi red está rota. Y porque no puedo atrapar a nadie, porque se escapan por allí. Hay algo que debo sanar, hay algo que debo remendar y debo buscar urgente hacerlo. Porque cuando yo lo haga, entonces alcanzaré uno para Cristo. Y no pedimos mucho, no pedimos mucho, uno para Cristo. Que a fin de año yo pueda decir acá he traído uno. Dios me ha utilizado para poder alcanzar uno para Cristo. Y que sea la meta de cada uno de los que estamos aquí. Porque la palabra dice que Jesús los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y hemos leído hoy en la palabra, Jesús caminaba por el lago de Galilea, Jesús caminaba por Barrio Maipú y vio a una hermana y le dijo, ven, sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Es que ese es el mensaje. Ese es el llamado transformador para una misión radical. ¿Cómo puedo ser un pescador de hombres hoy? ¿Cómo puedo salir de aquí siendo un pescador de hombres? Pídaselo al Señor. Dígale al Señor de corazón, Señor, escucho tu llamado. Tú me estás llamando a seguirte y a ser un pescador de hombres. Confiesa a Jesús y dile, en muchos años de creyente, por mi red se escaparon muchos peces. Señor, ayúdame a remendar esa red para que de acá en más no se escape ninguno y aquellos a quienes he hecho la red pueda atraerlos a Cristo. Y velar en oración y obedecer a Jesús y dejar que Él obre en mi vida hará que otras personas puedan llegar a los pies de Cristo. No es necesario ser un profesional, no es necesario ser un pastor, pastora para evangelizar, discipular. Es solamente ser obediente. Yo recuerdo, recién me conocí a Jesús. Venía a la iglesia por primera vez. Había un grupito de hermanos que salían a la plaza a entregar folletos. Me fui con ellos, eso era de aquí a acá. Y les pedí folletos y me puse ahí a entregar folletos. Y lo que yo hacía sin saber era preguntarle, ¿es usted cristiano? Para entregar el folleto. Y uno me contestó, ¿y qué crees? ¿Que soy un animal? Y el folleto decía eso, el folleto en la parte, en la primera página decía que alguien le preguntaba, ¿es usted cristiano? Y el que respondía era, ¿crees que soy un animal? Porque la gente cree que ser humano es ser cristiano. Y el folleto le explicaba. Y yo ni sabía predicar, ni sabía el plan de salvación, pero estaba entregando una semilla a alguien y Dios lo estaba haciendo. Solo tenemos que obedecer, solo tenemos que orar, solo tenemos que dejar que Dios haga la obra.